بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. آمين. Esta noche, inshallah, una de las noches, últimas noches del mes de Rajab, el mes sagrado de Rajab, vamos, inshallah, tratar de un tema fundamental entre los temas de los milagros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, específicamente que es el segundo milagro, el más importante de la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y conocido después de la revelación del Corán, el Karim, que es el Isra o el Mi'raj, o el viaje nocturno, el viaje celestial desde la Meca hacia Jerusalén, hacia los cielos, hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el Isra o el Mi'raj en el sentido de la historia conocida. Queremos en este encuentro, inshallah, recordar no únicamente la historia que ya la mayoría de los musulmanes conocen, sino recordar también algunos sentidos del Isra o el Mi'raj. El Isra o el Mi'raj, la palabra Isra es el viaje nocturno. El Mi'raj es ascender a los cielos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ascender significa elevarse en las estaciones celestiales, pero también en las elevaciones espirituales. Es lo que a veces no se conoce por muchos musulmanes, el sentido de estas elevaciones espirituales. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando va a viajar en esta noche de milagro, ocurre el milagro después de un año que se llama Aam al-Huzn, o el año de la tristeza. En Aam al-Huzn, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perdió dos de los seres los más amados en su corazón de su vida. La primera que va a perder es nuestra madre Khadija, su esposa, alayhi salam. Y la mejor compañía desde que recibió la revelación hasta que se muera. Nunca esta esposa
dejó de apoyar a su marido en esta misión universal, esta misión que no tiene semejante en la historia de los seres humanos. Khadija o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la pareja que se van a amar a pesar de la edad, a pesar de los espacios de clases sociales, a pesar de también la adversidad que va a aparecer en los momentos de la revelación. Nuestra madre Khadija se va a morir en este año y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam va a perder el apoyo íntimo y el apoyo de su esposa, que es el apoyo que necesita cualquier hombre para ser un hombre grande. En la historia, los hombres grandes, sabemos que las mujeres que los acompañaron también fueron mujeres especiales, y así no se exenta nuestra madre Khadija de este ejemplo. Se muere también el mismo año el tío, que era también el protector del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al nivel terrenal, porque el protector del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es Allah el único, y el protector de cada ser musulmán es Allah el único. Pero el protector en el sentido social es el profeta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es ¿quién? Abu Talib. Sabemos que Abu Talib no va a aceptar que no va a reconocer a la verdad del profeta, pero lo va a apoyar hasta el final de su vida en esta tarea tan excepcional que es la revelación del Islam en este mundo. Tenemos que unir en este mensaje del Isra wal Mi'raj que Allah subhanahu wa ta'ala, después de las dificultades, llama a sus seres amados a algunos favores y algunas elecciones de su parte. Después del año del huzn, después del año de la tristeza, después de todo lo más difícil que vivió el profeta sallallahu alaihi wasallam, se va a encontrar y va a viajar en un viaje especial, en que no tiene otra vez ninguna comparación con ningún otro viaje de los seres humanos en este mundo, el viaje de su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, del Isra wal Mi'raj. El Isra wal Mi'raj es un desafío de la revelación a la razón y de la enseñanza. El Isra wal Mi'raj es un desafío de la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala a las capacidades humanas de entender. En un tiempo en el cual la gente adivinizó la razón y en el cual la mayoría de los seres humanos piensan que pueden entender todo con sus razones, en los cuales los entendimientos están totalmente ligados al orgullo, tenemos que reconocer que encima de la razón existe la verdad de Allah subhanahu wa ta'ala, que es la revelación. Y Allah es el que creó a la razón de los seres humanos. ¿Sería que no puede desafiar estas capacidades del intelecto? Claro que sí. El Isra wal Mi'raj es lo que va a definir con este viaje extraordinario que va a conocer nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam. El ser humano busca hoy el argumento en cada cosa. Busca el argumento pensando que puede entender cada cosa. La verdad es que no es así en el Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. El Isra wal Mi'raj tiene por propósito de elevar por encima de la capacidad humana de entender al-naql. Al-naql, ¿qué es? Al-naql en árabe es lo revelado. ¿Qué es lo revelado? Al-Qur'an. ¿Y qué es lo revelado? La sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En el Qur'an, en la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hay un desafío claro y magnífico dedicado ese desafío a los seres humanos que creen que lo entienden todo. Y es un desafío también a las culturas, a la civilización, a cualquier persona que cree o que leyó en la historia que tenía
un poder sobre las cosas. El Isra wal Mi'raj va a desafiar a los Quraysh en lo que decían del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era un mentiroso, que el Corán no era verdad. Y cada vez el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viene con algo que los deja en una preocupación infinita. Y ese es el asunto de un profeta, específicamente su profeta. Su profeta dejó las mentes inquietas. Y hasta hoy, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inquieta las mentes. Hasta hoy, los que se burlan de él, los que lo atacan, cada vez ocurre algo que no entienden. Y cada vez Allah subhanahu wa ta'ala se encarga de defender a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en contra de los ataques de los incrédulos. La tragedia no está en los ataques de los incrédulos. ¿Saben dónde está la tragedia hoy, hermanos y hermanas? La tragedia está en la misma comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque hoy muchos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros jóvenes y en camino los niños que están viviendo adivinizaron la capacidad humana y la técnica, la tecnología y las capacidades del ser humano. Le dan a pretender que puede hacer todo, cuando Allah subhanahu wa ta'ala es el primer nivel del conocimiento. Por encima del conocimiento de Allah, ¿hay el conocimiento de quién? ¿El conocimiento de quién? El conocimiento de los seres humanos. Y encima de los seres humanos está el conocimiento de los aparatos de la tecnología. ¿Acaso quién es el que inventó los aparatos de la tecnología? ¿No es la razón humana? ¿No es la razón humana? ¿Y cómo la razón humana inventó estos medios? Allah subhanahu wa ta'ala es el que creó a la razón humana. Pero la gente hoy adiviniza el medio técnico pensando que sus teléfonos, que sus celulares, que sus computadores sean cosas que se tienen que respetar al nivel de casi cosas que no tienen dificultades, que no tienen debilidades, que no tienen atrasos. El hombre ya cree en la máquina. Y lo habían dicho muchas personas en la historia. El viaje del Isra wal Mi'raj viene desafiando este sentido de ¿qué? De la capacidad humana en sus invenciones, para decir que Allah subhanahu wa ta'ala es el solo que tiene en poder en la capacidad de las cosas. Tenemos en la historia del Isra wal Mi'raj 3 asuntos que van a cambiar de naturaleza para el profeta sallallahu alaihi wasallam, o que se van a encontrar en su naturaleza con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Primera cosa, el tiempo. El tiempo va a cambiar por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el Isra wal Mi'raj. Los lugares van a conocer también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por sus encuentros con el profeta va a cambiar el sentido de la historia de esta comunidad sallallahu alaihi wasallam. Su profeta, sallu ala rasulillah, sallu ala rasulillah. Y lo último es la esencia del ser humano, que va a cambiar también a través de ¿qué? A través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en un viaje que va a conocer la humanidad como un asunto milagroso. Milagroso. Y Allah desafía al ser humano de poder entender este viaje. Dice Allah en el Corán. Dice Allah en el Corán, subhanahu wa ta'ala: ¿acaso no hay unos que se devuelven a los peores de las edades? ¿Se devuelven a qué? A las peores edades, que significa que llega una vejez después de una edad muy avanzada, llega la persona a no poder entender todo lo que pudo entender antes en su vida.
Allah subhanahu wa ta'ala desafía en el Corán las capacidades mentales de los seres humanos. ¿Acaso la razón humana no se distrae? ¿Acaso la razón humana no se equivoca? ¿Acaso la razón humana no duerme? Pero ¿quién es el que no se distrae? ¿Quién es el que no se equivoca? ¿Y quién es el que no duerme? Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ¿vamos a confiar más en la razón humana o en Allah subhanahu wa ta'ala? Hoy en día, la mayoría de los jóvenes de la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam están en esta desviación, que es la peor de las desviaciones, de pensar que todo es a través de sus opiniones y de lo que creen que entienden, que a veces ni entienden. Ese es el desafío del Isra wal Mi'raj a esta humanidad y específicamente a los que no creen, pero también hoy a los que dicen que creen, a los que dicen que creen. Dice Allah en el Corán: los que creen, ¿acaso en qué creen? Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. Alif Lam Mim, tal es el libro en el cual no hay ninguna duda, desafío. Una guía, ¿para quiénes? Los que tienen la conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Los que creen, primera cosa, los que creen en el ghaib, en el no visto, lo que no se puede ver. En este no tenemos, ¿acaso, una prueba clara que el asunto es de creer en algo que no puedes entender? ¿Allah acaso no es ghaib? ¿El malaika no es ghaib? Los asuntos que pasaron en la historia no son ghaib para nosotros hoy. Y lo que viene en el futuro no es ghaib para nosotros, a pesar que sean ghaib relativos. Hace parte del no visto relativo, pero hace parte del no visto también. El ghaib es lo que el ser humano en su tiempo y en su espacio no puede alcanzar de ninguna manera. Ese es el desafío de Allah en el Corán. El Isra wal Mi'raj, escuchen bien entonces, es la unión en las elevaciones del viaje nocturno. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina al-kubra innahu sami'u basir. Glorificado sea el que hizo viajar a su siervo de la mezquita sagrada de la Meca hacia la mezquita sagrada de Jerusalén, al-Aqsa, la más lejana, alrededor del cual hemos puesto una bendición para mostrarle de nuestros signos los más grandiosos. Ciertamente Allah es el que lo oye todo y el que lo ve todo. Aquí, en este mismo verso, dicen los especialistas del Corán que Allah, ¿por qué dice al final del verso As-Sami' al-Basir? ¿Qué significa As-Sami' al-Basir? El que lo oye todo, el que lo ve todo. Dicen porque en esta estación de la revelación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el Isra wal Mi'raj, Allah extendió el oído y extendió la visión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para poder entrar en relación con lo que iba a conocer en esta noche, sallallahu alaihi wasallam. Y este no se prestó sino al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fue un favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Mecca, Al-Quds, Bayt al-Haram, Bayt al-Maqdis, lugares sagrados, lugares sagrados. El tiempo
Rajab, un mes sagrado. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el ser que enseña a la gente lo sagrado y que hace parte de lo sagrado de la fe de los musulmanes en su testimonio de fe. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. El asunto es serio, hermanos. El asunto es muy serio. El asunto no es sino de reflexión esta noche, inshallah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estuvo en qué? Durmiendo en la noche. Estuvo durmiendo y se abrió qué? El techo de la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam, y por ahí apareció ¿quién? Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam venía con un agua bendita. E hicieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam otra vez Shaqq al-Sadr o Sharh al-Sadr, en el cual se le sacó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam otra vez el corazón para, esta vez, no el asunto de la limpieza, esta vez para darle las condiciones de poder viajar e encontrarse con Allah subhanahu wa ta'ala. Preparación del corazón, del cuerpo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Después sale el profeta sallallahu alaihi wasallam hacia la criatura la más extraordinaria de los viajes, el medio de transporte que nadie conoció después del profeta sallallahu alaihi wasallam, el Buraq. El Buraq, cada paso del Buraq es llegando al horizonte. Cada paso llega al horizonte. Cuando Jibril alayhi salam dijo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sube sobre el Buraq se movió hasta que Jibril le dijo, por Allah, ningún ser es más noble que tú, oh Muhammad, y ningún ser subió sobre ti, oh Buraq, para que lo puedas cargar. Y ahí se apaciguó el Buraq para que el profeta Muhammad no pueda subir encima, desde la Meca hacia el Aqsa Mubarak. En una noche, cuando algunos de Quraysh escucharon, después escucharán esta historia, un hombre que viaja en estos momentos de la Meca hacia Jerusalén, ¿saben cuánto tiempo necesita hoy en avión? 1 hora y 45 minutos en avión. Este es el comienzo del viaje. El profeta Muhammad va a viajar con el Buraq en una noche, pero en estos instantes de la historia se necesitaba un mes en camello para llegar desde la Meca a Jerusalén y un mes para devolverse de Jerusalén hacia la Meca. Son 2 meses completos. Desafió la razón de los Quraysh, los que pensaban que eran los más inteligentes. ¿Quién desafió a su mente? Allah, a través del viaje de su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque cuando te burlas de los nobles, espera que Allah subhanahu wa ta'ala te humille. Esa es la tradición de Allah. También, ¿quién dio la sacralidad a las tierras sagradas? En el mundo a veces dicen, reconocemos esta tierra como patrimonio de la humanidad. ¿Quién dice este? El UNESCO. O tal tierra ya se le reconoce su derecho a la vida. ¿Quién dice este? Las Naciones Unidas. Pero ¿quién dio la sacralidad a la Meca, a Medina y a Beit al-Maqdis? Allah. Es por eso que no son asuntos ahí de seres humanos, son asuntos de Allah, el único, el todopoderoso. Es el que define las cosas y sus importancias en este mundo. También, ¿quién definió los tiempos? Rajab, el mes sagrado de Rajab. También, ¿quién definió la esencia elevada de quién? Y específica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ahora, continuamos un instante para que les quede más claro, inshallah. Dice Allah en el Corán: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهذا وهدى للعالمين. مباركا وهدى للعالمين. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán:
El primer lugar donde se adoró a Allah en este mundo fue en la casa que se dio por Allah en la ciudad de la Meca. Bakka en árabe aquí es un nombre de las tierras sagradas de la Meca. Bakka. Después dice Allah subhanahu wa ta'ala para la gente. Mubarakan, bendito y una guía. Bendito y una guía para el universo. Y Bakka. Y en este es el sentido de la tierra sagrada de la Meca. Pero ¿qué dice Allah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? En el surah de Tawbah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذه السفرة إلى رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. الإسراء والمعراج. Dice Allah en su libro sagrado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, llegó a ustedes, de sus propios seres. Aquí dicen unos de Quraysh, otros dicen del ser humano. Men anfusikum. Un mensajero, Rasul. Azizun alayhi ma anittum. Penoso para él lo que les de penoso para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo que les da las dificultades, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era para esta comunidad como una madre sallallahu alaihi wasallam que tiene el temor para sus hijos. Y no hemos lamentablemente entendido este sentido del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaykum, se esfuerza. Haris en árabe tiene el esfuerzo de que estén en el bien. Insiste el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Haris, insiste para que estén personas del paraíso. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Para los creyentes, Rauf ¿qué es? Sutil, Rahim, misericordioso. Rafa, tener el afecto, pero el afecto sutil, como les he dicho, de una madre para su hijo. De una madre para su hijo. Mu'minina ra'ufur rahim. De hecho, Rauf y Rahim son dos atributos divinos. Rauf y Rahim son dos atributos divinos. Y Allah lo reconoció a quién? Al profeta sallallahu alaihi wasallam, y le dio el nombre de Rauf y Rahim. El Rauf y Rahim es Allah. Es Dios normalmente, es Allah. Pero en el caso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah le reconoció características humanas de estos sentidos. No de un Dios, sino de un ser humano que tiene estas características de misericordia para su comunidad. Sallallahu alaihi wasallam. Entonces es también un desafío a las esencias en esta comunidad de venir en esta humanidad con alguien que sea más elevado que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su profeta. Y no existe alguien en esta historia ni en esta humanidad que esté aquí en este lugar o que esté afuera o que esté en los tiempos, en los espacios, que sea más noble y más honrado que el profeta Muhammad por Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah, ¿qué hizo? Invitó a su siervo en esta noche. Allah invitó a quién? Al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Allah invita a los que ama. Ese es el sentido también del Isra wal Mi'raj. Allah invita a los que ama cuando viven las dificultades. Allah invitó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y en sentido espiritual, cuando decir que Allah te invita significa que Allah te acompaña en tus cosas. Y no todo el mundo tiene esta elevación, sino los aliados de Allah, awliya Allah, salihin, los siddiqin, shuhada, los salihin. Y antes de ellos, los profetas, claramente. Los profetas son los más elevados. Y encima de los profetas, ¿quién está? Su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el grado de honor que Allah le da al profeta sallallahu alaihi wasallam. Vamos a leer entonces este evento con un método y un ojo contextualizado a nuestro tiempo. Porque el Corán y la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se contextualizan a través de todos los lugares y todos los tiempos. Esa es la tradición y ese es el milagro del Islam. ¿El milagro del Islam cuál es? El milagro del Islam
es que los textos sagrados se contextualizan y Allah envió un mensaje que no tiene cambio y que no tiene ni omisión ni agregación. No agregamos ni omitimos del mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Es la tradición perfecta de Dios. Entonces hay dos cosas en el mensaje divino: al-alamiyya o al-daymuma, dicen los sabios. ¿El-alamiyya qué es? El-alamiyya es que no salimos del marco ¿de qué? De la revelación. Si eres musulmán, te sometes ¿a qué? A la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. No vienes con tus opiniones personales, sino con la revelación de Allah. Segunda cosa, el daymuma, ¿qué es? El daymuma es la continuidad en el mensaje sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala. La continuidad, ¿qué significa? La continuidad es que los textos en cada espacio, en cada tiempo se puede interpretar para ser practicados. El daymuma. Este es el sentido del Isra wal Mi'raj también. Dice Allah en el Corán: La mubaddila li kalimati. Nadie cambiará sus palabras. Nadie cambiará ¿qué? Las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie podrá cambiar las palabras de Allah. La tajidu min dunihi multahada. Y no encontrarás ningún cambio en el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala que sea posible. Allah tiene un mensaje perfecto para su humanidad, es el Corán y la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la humanidad podrá intentar a través de muchos caminos de supuestamente no reconocer. Tendrán que reconocer. Que guste o que no guste, todo el mundo tendrá que someterse ¿a qué? A este mensaje, no por ninguna razón, sino por la lógica de las cosas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Y este texto, esta tradición no necesita entonces cambios, nunca. Y Allah desafía con el texto y con el Corán y con la tradición y con los milagros del profeta Muhammad, los milagros de los profetas que precedieron a la humanidad entera. ¿Qué pasó con Moisés? A Moisés se le abrió el mar. ¿Qué pasó con Jesús? Levantó los muertos. ¿Qué pasó con Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Vio a Dios y no en la tierra. Cuando nos hablan a veces de los otros profetas, hablan a un nivel de los milagros terrenales. El milagro del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un milagro afuera del tiempo, así puedo decir hasta del espacio. Es por eso que no se compara el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con ningún otro profeta en su elevación. No digo en su mensaje, porque el mensaje es el mismo y único mensaje de Dios para toda la humanidad. Y los tiempos y los espacios también no son específicos. Allah escogió el mejor de los tiempos. ¿Y cuál fue? Fue el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Allah escogió los mejores espacios en la historia. Y fue la tierra donde vivió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la Meca y Medina. Y el lugar visitado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Beit al-Maqdis. Y la tierra sagrada del Levante, Sham. Y Allah escogió las personas e hizo de ellos las mejores personas, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los mejores, el mejor personaje de la historia, con un entorno de los mejores corazones de la historia, en el mejor tiempo de la historia, en el mejor lugar de la historia. Esa es la historia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de la umma, de la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, preguntaría uno ahora, pues Allah hace lo que quiere. Sí, cierto. Un mes desde la Meca hasta Beit al-Maqdis para ir, y un mes para devolverse. El profeta no solo hizo eso, no únicamente hizo eso, también viajó del Beit al-Maqdis hacia los cielos. Pasó el primer cielo, pasó el segundo cielo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo cielo. Viajó, pasó los velos, llegó a Qaba Qawsayn o Adna, o a 2 arcos, o menos de 2 arcos de la posición de ver a Allah subhanahu wa ta'ala, y se devolvió. ¿Saben cuánto duró?
En los tafsir duró media hora todo esto. 30 minutos. Ahora intenta entenderlo con tu razón. Desafía tu razón. Es un desafío a tu razón. Intenta entender. Y vamos a hacer el detalle esta noche. Media hora. Media hora. Y vamos a entender hoy qué es. El viaje desde la Meca al Quds. ¿Cuántos son? Son un mes. Después del Beit al-Maqdis, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se levanta con Jibril acompañado. Pasa al primer cielo. 500 años. Del segundo cielo al tercer cielo, 500 otros años, son 1000 años. Del tercer al cuarto, otros 500 años, son 1500 años. Del cuarto al quinto, otros 500 años, son 2000 años. Del quinto al sexto, ¿cuántos son? Del quinto al sexto, son otros 500 años, 2500 años. Del sexto al séptimo, otros 500, son 3000 años. De el séptimo cielo hasta Sidrat al-Muntaha, ¿cuántos son? Otros 500 años. ¿Cuánto vamos? Después de Sidrat al-Muntaha, ¿qué hay? Hay que pasar el Hujub. El Hujub son los velos entre Sidrat al-Muntaha, la última parte de la creación, y ¿cuánto tiempo? Estamos afuera del tiempo y del espacio. 4000 años. Son afuera del tiempo y del espacio. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. El profeta salió del tiempo y del espacio. Se devolvió. ¿Cuántos son? Después llegó al Maqdis y otra vez, otro mes. ¿Cuántos siglos son estos de la vida de un ser humano? Y ahora dijeron algunos sabios, si se murió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a 63 años, este tiempo que vio en el Isra al-Mi'raj, ¿se cuenta de su vida o no se cuenta? Lógicamente tendría que contarle uno. Todo es de media hora. Desafío a la razón. Es decir, es tan inteligente, pues. No a ustedes hablando, sino a los que no creen o los que desafían. Que intentan explicarnos si lo pueden explicar. Hay dos posibilidades. ¿Saben cuáles? Si eres musulmán aún va a ser más difícil porque crees. El que no cree dirá, no, eso es mentira. Y acabará la discusión. Pero el que cree va a tener serias problemáticas si no cree de verdad y somete su razón a Allah subhanahu wa ta'ala, el Todopoderoso. Porque con la razón no vas a entender nunca. Nunca. Y quien se elevó encima de los tiempos, de los espacios, se pasó los velos y se encontró con Allah, su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que nadie viene diciendo después, esta fe es una fe débil. ¿Saben qué pasó? Vuelve el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam después de un viaje en cual vio a Allah subhanahu wa ta'ala. Vio el paraíso y el infierno. Vio todas las comunidades. Se encontró con los profetas. La última parte de esta conferencia lo vamos a mencionar. Se devuelve y se encuentra con los corazones los más duros de entre los seres humanos de este mundo. Se devuelve. El profeta quiere salir de su casa para ir a decir a la gente, viaje. Y le dice, Hani, lo atrapa por el vestido y dice, oh Muhammad, no salgas. No lo digas. ¿Cuál es el temor de Hani cuando le dice esto al profeta sallallahu alaihi wasallam? Es demasiado. Esta cosa es demasiada para la razón. Esta gente cree que lo entiende todo. Esta gente tiene la soberbia, el orgullo. La sola cosa es que se van a burlar. Pero no todos. No todos. Los creyentes de verdad. Y yo sé que en nuestros tiempos, en el tiempo del Android, el tiempo del... Muchos creen que han logrado entender lo material. Ahí está un desafío por lo material y lo físico. Explícalo pues. Muchos hoy, porque tiene un aparato entre las manos, cree que ya es un super ser humano, cuando son cosas de la materia. Pero el desafío es afuera de la materia y del tiempo. El desafío del Isra al-Mi'raj. Explícalo pues.
Esta se necesitaría una investigación larga, extensa, para explicar solo el tiempo que necesitó, en cual necesitó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viajar. Y todo esto en media hora. Cuando salió, ¿con quién se encontró el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Jahl feliz, vio la cara del profeta radiante. Dice, vio que algo estaba ocurriendo. Vio el profeta Muhammad con la sonrisa, la felicidad. Amr Huzn, acaba de pasar, se murió Khadija, y se murió ¿quién? Abu Talib. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una gran dificultad. Y vio la cara del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con la sonrisa y radiante ahí caminando en las calles de... Este tiene algo. Se acerca el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dice, ¿qué hay de nuevo? Muhammad, veo que estás entusiasta. ¿Qué pasó? Le dijo, sí, viajé esta noche a Beit al-Maqdis. Se contuvo para no reírse. Dijo, no me voy a reír ahora, pues quiero hacerle la trampa. Le dijo, ¿lo dirías a los Quraysh? ¿Lo dirías a los Quraysh que viajaste esta noche a Beit al-Maqdis? El profeta todavía no había dicho que viajó a los cielos, ahí sí. Ellos se extrañaron por el viaje terrenal, ¿no? Mutab ibn Adi dijo, ¿viajaste una noche? Profeta Allah, ¿viajaste una noche? Mutab ibn Adi dijo, una noche. Dijo, sí. Dijo, nos estamos para viajar hacia Beit al-Maqdis un mes y devolvernos un mes. ¿Cómo es de una noche? Abu Jahl dijo, voy a llamar a la gente y voy a unirlos. Cuando los unió, dijo, díganles. Dijo el profeta Muhammad, viajé esta noche desde la Meca a Beit al-Maqdis. Uno se ría acostado sobre su espalda, el otro tocándose la cabeza, el otro burlándose. Este esta vez se enloqueció, hasta que algunos musulmanes que habían creído en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decidieron este día de no creer más en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijeron, definitivamente se enloqueció esta vez. Sallallahu alaihi wasallam. Ahora, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llegó a estos lugares. ¿Está radicado en la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Está radicado. ¿Está en el Corán? Sí, está en el Corán. Está en la revelación. Habían dicho algunos, si no habían encontrado en el Corán, que los hadithes no serían auténticos. Pero Allah, ¿dónde lo mencionó? En la sura del Isra, la sura del viaje nocturno. Entonces, se acabó la discusión sobre ocurrió o no ocurrió para los que podrían, lamentablemente por la debilidad de su fe, estar como dudando de lo ocurrido. Es la problemática, hermanos, que los musulmanes de hoy, lamentablemente, a veces cuando no creen ya como antes, cuando le dices algo como este, una karama, un prodigio, o que le cuentes un milagro, muchos de los musulmanes hoy, por la debilidad de su fe y la incapacidad de entender, dudan las verdades de las revelaciones. Dice, después de el séptimo cielo hay lugares que se llaman el Hujub. Cuando llegó ahí Jibril alayhi salam con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, llegó a un nivel. Dijo Jibril al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si paso este nivel, ahtariq, me voy a quemar, no puedo, no estoy diseñado, no tengo el concepto físico para pasar este nivel, me voy a quemar. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalil, aquí va a dejar el acompañante, su acompañante en el viaje. Le dijo Jibril alayhi salam, me quemaría, no aguantaría este pasaje en los velos. El Hujub no se sabe lo que es. Los velos está por encima de la creación. El profeta Muhammad pasa solo aquí. El profeta Muhammad está pasando totalmente solo. Pasa, llega el Hujub. Cuando llega el Hujub y pasa el Hujub, ¿dónde está? Dice el Corán, Qaba Qawsayni aw adna. Qaba Qawsayni aw adna, a 2 arcos o aún más cerca. ¿De quién? De Allah subhanahu wa ta'ala. Una discusión entre los musulmanes de hoy, diciendo, no es razonable decir que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vio a Dios con su visión. Tendría que ser con el corazón o con... ¿Acaso todo el viaje nocturno es razonable?
Esta discusión que a veces la gente dice, no, es que a mí no me entra que lo vio con sus ojos, pero es que todo el viaje no lo puedes entender. Es que el viaje en sí no es un concepto que la razón tiene en capacidad de entender. Entonces no me digas solo la visión. Todo en este viaje es extraordinario. Todo está por encima de la capacidad humana de entender. Todo es un desafío a las mentes. Todo es un desafío al orgullo. Todo es un desafío a los que arifinizaron sus propias mentes, sus propias opiniones, pensando que la religión son asuntos de opiniones. Es un desafío de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿De qué habló el profeta con Allah? Salah. Allah no habló de la oración con su profeta en este mundo terrenal. Elevó tanto el asunto que invitó a su profeta para darle el orden de orar 50 oraciones. Y por la misericordia de Allah se hicieron 5 oraciones obligatorias. Por el consejo de Musa alayhi salam, que le decía cada vez: tu comunidad no va a aguantar al profeta de Allah. Y se devolvía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta que bajaron hasta 5. Y otra vez Musa alayhi salam en el camino le dijo: tu comunidad no va a aguantar para 5. El profeta tuvo vergüenza y pena de devolverse a Dios pidiéndole menos. Y quedaron 5. Y dicen que si el profeta se había devuelto, otra vez, el profeta no había sido rechazado por Allah subhanahu wa ta'ala, pero el profeta no pide lo que no se le puede dar. No pide por educación y buen comportamiento con Allah. Y Allah es más digno de nuestro buen comportamiento que los seres humanos. Es muy importante este sentido, hermanos. El profeta tenía comportamiento excelente con Allah subhanahu wa ta'ala, y ese es el comportamiento que marca más en nuestra comunidad la verdad de nuestra fe. La verdad de nuestra fe es, antes de cualquier cosa, los modales, el comportamiento. Falta comportamiento, falta modales, falta ética. No me digas que estoy haciendo muchas oraciones, estoy ayunando mucho, estoy dando mucha limosna. Antes de cualquier cosa en el Islam es el comportamiento. Antes de cualquier cosa en el Islam es el respeto, es el honor. Ese es el Islam en su base. De ahí se abren todos los caminos del bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hay lugares prohibidos entonces por los ángeles. ¿Y quién llegó a estos lugares? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoy en día nos dicen algunos que enseñan a sus hijos en las mejores universidades: saben que ustedes hoy la educación es un asunto muy importante para muchos padres y madres, pensando que sus hijos se están educando. La verdad es que no se están educando, se están instruyendo, que es bien diferente. La educación es la educación cuando tiene que ver con el espíritu en el Islam. Si no aprendes lo espiritual, no te estás educando, te estás instruyendo. ¿Y cuántos hombres hemos visto de mucha instrucción que a la hora de los modales y del comportamiento eran peores que animales? ¿No lo han visto? Claro, es por eso que las academias no educan. Están en el error de pensar que las academias educan. Las academias de nuestros tiempos modernos, ¿qué hacen? Instruyen, dan informaciones, pero no unen las cosas con lo esencial. ¿Qué es lo esencial? El que creó cada cosa y toda cosa, Allah subhanahu wa ta'ala. El que conceptualizó cada cosa. También en este viaje nocturno, ¿qué se le está diciendo a la humanidad? Se le está diciendo a la humanidad que Allah elige quien quiere, y que el elegido es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que los elegidos en la educación son los que siguen al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y los que se deshacen de la comunidad del profeta y de su educación no tienen ninguna educación. ¿Dónde se educan hoy los hijos de los musulmanes? La mayoría muestran sus diplomas que vienen ¿de dónde? De algún lugar donde realmente los que educan, o educan a través de la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que educan a través de la tradición del diablo, del orgullo, de la vanidad, de yo soy el doctor, de yo soy el maestro, de yo soy... No. De hecho, son tan ignorantes que a veces los sacas de su campo y no saben nada. Hasta anterior de su propio campo, a veces se cambia un poco la materia y no saben nada. Soy especialista de enfermedades virales. Está bien. Estuvimos hablando de la especialidad de el que dice que se educó. La educación es un asunto de
de espiritualidad en el Islam en un asunto de destrucción. Y el más elevado es el definitivamente que tiene el conocimiento de la tradición del Corán. Ese es el más elevado del conocimiento. Hasta que dijeron algunos sabios que una persona que sabe de la Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala es la persona la más elevada en el conocimiento que puede existir en la tierra. Hoy en día cuando dices Sharia muchos ni saben de qué se trata y muchos faltan hasta respeto a los que saben de la Sharia. En un tiempo como el nuestro en cual la ignorancia es totalmente la base del comportamiento de la gente. La Sharia es la ciencia la más elevada. En la Sharia encontrarás cosas que no encontrarás en ninguna otra ciencia. Es el conocimiento de verdad. No hay ciencia por encima de lo que Allah enseñó. Cualquier especialidad está por debajo de la Sharia. Medicina, derecho, específicamente si es positivo, ciencias físicas, ciencias exactas, matemáticas, todo está por debajo de ¿qué? Del orden divino, en el conocimiento suyo que puso en la Sharia. Ese es el conocimiento por excelencia y que está por encima de cualquier otro conocimiento. Cada otro conocimiento de hecho deriva de este conocimiento. Cuando es puro y que se mantiene, está bien. Hablé del derecho. El derecho cuando es divino es el derecho. El derecho de los humanos son opiniones que se contradicen muchas veces. En algo dicen cosas y en otra cosa que tendría que ver con la misma lógica dicen otra cosa. Tú ves que son contradicciones. Por ejemplo, prohíben las drogas y permiten el licor. ¿Y acaso las drogas y el licor no hacen efectos dañinos para la sociedad? A veces hasta el licor hace más efectos dañinos y más destructivos para la sociedad que la misma droga. Y prohíben la droga y no prohíben el licor. ¿Cuál lógica tiene este sentimiento de la ley? O esta filosofía de la ley. ¿Cómo? Pagan impuestos. Exactamente, como dice nuestro hermano, todo este tiene un sentido más allá del bien y del mal de una sociedad, sino de unos asuntos que se ligan a este, que tienen que ver con intereses sociales o intereses hasta particulares, porque ni son sociales, son particulares de algunas personas que tienen estas empresas de ventas y de comercios. Bueno, El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vio en el primer cielo ¿a quién? Al padre Adam. En el segundo a el profeta Isa alayhi salam y el profeta Yahya alayhi salam. En el tercer cielo a Idris alayhi salam. En el cuarto Yusuf alayhi salam. En el quinto ¿a quién? En el quinto a Harun alayhi salam. En el sexto a Musa alayhi salam. Y en el séptimo a Ibrahim alayhi salam. Y después continuó el viaje. Cada uno lo saludó y cada uno lo conoció y cada uno hizo súplica para él, sallallahu alaihi wasallam. Y que él tiene súplicas hasta los profetas y los saludó. Pero antes de haber viajado, se unió con ellos, sallallahu alaihi wasallam, en Beit al-Maqdis. ¿Estaban muertos? Pues sí, estaban muertos. ¿Y él estaba vivo? Sí, estaba vivo. Otro asunto del Isra wal Mi'raj, increíble. Salieron ellos del mundo del Barzakh y él conduciendo la oración desde este propio mundo terrenal. Y ahí se unieron y así dice la tradición y así está autenticado el asunto. Ahora me vas a decir, aún más extraño, como un vivo se puede encontrar con un muerto y hacer la oración en el mismo lugar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Y ahí sí no vas a entender nada. Porque el Isra wal Mi'raj es también el desafío a qué? El desafío a la razón sobre el asunto de la relación entre qué? Entre el mundo terrenal y el mundo del alma, alim al-arwah. La relación entre el ruh y la realidad nuestra en este mundo. Ese es un desafío también. El profeta se va a encontrar con ellos también en los cielos, algunos profetas, y los va a saludar y le van a responder. ¿Están muertos? Excepto Isa alayhi salam, que sabemos que tiene que devolverse. Todos están muertos. Excepto Isa alayhi salam. Pero Isa de todas maneras salió de el tiempo terrenal nuestro. Claro que sí. Está viviendo en otros tiempos y cuando se devuelve a Isa alayhi salam, el profeta tendrá que cumplir con su misión alayhi salam. Y Dios sabe cuándo. Es muy importante entender también, hermanos y hermanas, que en este mundo del arwah,
Hay cosas muy extrañas que ocurren. Muy extrañas que ocurren en el mundo de las almas. El profeta Muhammad sallam en vida, los profetas muertos se encuentran en Beit al-Maqdis haciendo la oración juntos. ¿Entienden algo? ¿Algo se entiende en este asunto? Solo que se entiende es que es el que guió a los profetas en Beit al-Maqdis. ¿Qué significa? Que es el imam en las tierras sagradas del Levante, sallallahu alaihi wasallam. Y que esta es la tierra del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Porque el imam es el que guía, y el que guía es el que tiene el mando. Así es. Él hace y ellos siguen. Y siguieron al profeta sallallahu alaihi wasallam todos. Y él se adelantó con el orden de Allah subhanahu wa ta'ala para guiarlos en la oración. Se reían y se burlaban del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando volvió, uno se acercó de Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr, esta vez, sí, tu amigo, tu compañero, sí, sallallahu alaihi wasallam, se enloqueció. Dice que viajó hasta Beit al-Maqdis. Todavía ellos no han escuchado el viaje nocturno. Solo Beit al-Maqdis, ellos los puso como muy inquietos este asunto de ir de un lugar a otro, ¿sí? Físicamente. ¿Qué dijo Abu Bakr as-Siddiq? ¿As-Siddiq viene de qué? Veraz, verídico, el que cree con certeza. Dijo, si lo dijo es verdad. ¿Acaso no lo creemos en el asunto que recibe revelaciones de Dios en el día y en la noche? Revelaciones celestiales bajan para el profeta Muhammad en el día y en la noche, y lo creemos en algo que es mucho más fuerte que viajar de un lugar a otro sobre el mundo, recibir mensajes de Dios. Si le dijo es verdad, y se fue. Abu Bakr as-Siddiq. Es por eso que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: لو وضع إيمان أبو بكر الصديق في كافة ووضع إيمان الأمة في كافة لا رجح إيمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Porque no dudó nunca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni de su mensaje, sallallahu alaihi wasallam. Este es el Siddiq radiyallahu anhu arda. Después vienen personas discutiendo sobre el Siddiq. Pobre gente, que Dios los guíe. Que Dios los guíe. Discutan sobre el Siddiq cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le faltaron el respeto, lo apoyó. Y cuando la gente dudó, no tuvo las dudas que tuvieron otros. Y una persona en nuestros tiempos con una fe casi inexistente a veces hablando de Abu Bakr as-Siddiq, y esa es la prueba de ¿qué? De una maldición sobre la persona que habla de Abu Bakr as-Siddiq, no más. No porque la quiere a veces, se puede estar equivocando, pero si se está equivocando tiene que reflexionar otra vez muchas veces sobre lo que está diciendo y si lo que se le contó sería verdad o mentira. Y si hay mentira, es grave porque está atacando la fe de las personas. Y si dudas de los compañeros del profeta, el solo paso que queda es que dudes del mismo profeta. Y si dudas del profeta, no te queda un paso sino para dudar de Dios. Y si dudas de Dios, o del profeta, o de los que siguieron a los profetas, definitivamente estás afuera del lugar. Lo digo sin ningún resentimiento, ni odio, ni agresión. Lo digo con toda la fe, para que la gente, inshallah, reflexione. Específicamente los que de nuestros hermanos tienen estas discusiones a veces gravísimas. Y yo sé que los esconden en sus corazones pensando que Allah no los ve o no los escucha, Allah sabe. Y el del juicio tendrá que responder. Tendrán que responder. Cuida lo que se te ha enseñado cuando tú sabes que se desvía del camino recto. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Cuidado con estas enseñanzas. Después fue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se burlaron de él. Pero acaso, ¿qué dice Allah en el Corán? Allah dice a su profeta Muhammad en el Corán: te vamos a proteger y seremos suficientes para ti de protectores, oh Muhammad, de los que se burlan de ti. No te preocupes. Sallallahu alaihi wasallam. Y los que se burlan de sus compañeros también.
y los que burlan de sus honores también, sus esposas, los que se burlan de su gente también, de su honor también. Cuidado con estos sentidos, hermanos y hermanas. Y Allah será el que juzgue entre los seres humanos el día del juicio, no nosotros. Una noche única en toda la historia, una noche especial que no conoció otra vez. Y Aaron perdió la razón. Perdiste la razón, Muhammad, pero te vamos a escuchar. Descríbanos al Beit al-Maqdis. El profeta Muhammad empezó a describir, pero el profeta Muhammad no fue a Beit al-Maqdis, a la tierra sagrada, para mirar cuántas puertas tenía la mezquita y cuántas ventanas y cuántos muros. El profeta fue para una misión bien específica, pero a pesar de eso lo quisieron desafiar. Y cuando lo quisieron desafiar, dice, empecé a describir y me olvidé, se me fue la memoria de lo que había visto. Y después Jibril, con un acto también milagroso, puso ante los ojos del profeta Muhammad sallallahu la imagen de ¿qué? De Beit al-Maqdis. Dice, lo estaba escribiendo como si lo veía. Le dije, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, en la parte de la izquierda de las ventanas elevadas. Después 1, 2, 3, 4, 5 ventanas de las partes de las más bajas. Después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de las ventanas, una puerta, otra ventana al lado, y así lo describió el profeta Muhammad sallallahu del interior y del exterior, como si lo veía ante sus ojos, sallallahu alaihi wasallam. Otro milagro y otro desafío a los Quraysh. Cuando los Quraysh, que habían viajado a los comercios y conocían Beit al-Maqdis, que lo describió el profeta, dicen detalle por detalle hasta que se asustaron. Y dijo también a una caravana que está llegando en el camino, tendrá que llegar aproximadamente en 3 días, si me acuerdo, o unos días más o menos. Y dicen que en la noche del 3er día apareció la caravana, que había visto el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el camino desde Damasco hacia la Meca. Sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y les dio la prueba, callaron después de la burla. ¿Y qué es lo que calla más que la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala a las mentes orgullosas y vanidosas? Y así es la tradición del profeta Muhammad. Deje que se burlen de ti hasta que, si estás seguro que tienes la verdad, llegará el momento en que te mirarán al comienzo raro, se van a burlar de tu vestimenta, de tu forma de hablar, de tu forma de comer, se van a burlar de las cosas que haces, pero en el momento que llega la verdad y que escuchan cosas que no se pueden discutir, ahí todas las mentes tendrán que someterse al Dios de los mundos, que creó a las mentes y que creó a los intelectos, subhanahu wa ta'ala. Es un asunto revelado por Allah subhanahu wa ta'ala a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palabras de revelación, Corán y tradición por encima de la razón humana. Y así es. Tu razón tendrás que someterla ¿a qué? A la palabra de Dios. Taslim se llama en árabe. Sallim. El Isra es taslim. Es reconocer a Allah subhanahu wa ta'ala, que tenemos que someternos aquí a su poder. Pero el Mi'raj es taslim, dijeron los sabios. Si el viaje terrenal te necesita sometimiento en tu razón para aceptarlo, dicen que el Mi'raj, en lo que hemos dicho, necesita someter a tu sometimiento, abandonarte completamente para poder aceptar esta verdad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese es un asunto, después que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hablaba específicamente a quienes, a los compañeros del Mi'raj, y a los incrédulos le hablaba solo del Isra, solo del viaje terrenal les hablaba a los incrédulos. Muchas veces los detalles del viaje terrenal se hablaban a los incrédulos porque no podían entender más, eran materialistas. Pero ¿a quién hablaba el profeta Muhammad de los detalles del viaje nocturno, del viaje que ascendía a los celestiales? A los compañeros, porque ellos se alimentaban, alayhim radwanullah, con la fe. Y ese es el mes de Rajab, es para alimentar la fe. Este Isra al-Mi'raj lo mencionamos, no como dicen algunos. No hablan del Isra al-Mi'raj, no hablan de Rajab, no hablan de tal, como si nos quieren prohibir de qué, de alimentar nuestra fe. Todo el propósito no es de hacer, como dicen algunos, innovaciones. Somos los primeros que atacan esas innovaciones. Lo que queremos es alimentar, con lo que ocurrió en la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su vida, la fe de los musulmanes. Y para este se necesita tiempos y lugares para hacerlo. Los lugares son las casas de Dios, los tiempos son los tiempos que se mencionan en la historia, no para adorar de una manera que Dios no permita, sino para recordar lo que tenemos que recordar. Y yo sé que hay divergencias, no falta el que te diga, es que no ocurrió en Rajab, algunos dicen, el otro dice, no fue la noche del 27, el otro dice, no hay que conmemorar Isra al-Mi'raj.
no es tanto este asunto que discutimos. Podríamos discutir sobre los argumentos de la historia, pero ¿qué es lo que se discute? Los efectos de esta persona que mató en el corazón de la gente, el amor y la dedicación a entender la fe en sus sentidos. Y ahí está el error de nuestros tiempos. Divergen sobre lo menos importante y dejan de lado lo más importante, que es la reflexión sobre los asuntos de la fe. Y es lo que queremos en estos sentidos enseñar en nuestros encuentros, aprender, nada más. Y ese será un camino de pedagogía y de educación, no es más que este. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aprovechan entonces y dejan de estar discutiendo y divergiendo y haciendo debates sobre las diferencias que hay entre los hijos de la comunidad. Hablan de lo fundamental que une a todos los musulmanes alrededor de las verdades de esta fe. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hay mucho que decir en este sentido, y uniría mucho más los corazones que estar debatiendo muchas veces en las mezquitas o en los lugares entre los musulmanes de cosas que a veces ni uno ni el otro sabe. Están discutiendo cada uno de un punto de vista que conoce desde un libro que ha leído o desde una palabra que ha escuchado, pero no son sabios. Y nosotros tenemos que elevar el sentido del conocimiento a los que saben, no a los que divergen sin conocimiento. Ese no es la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se le prohibió el debate estéril, se le prohibió la polémica cuando no sabe. Y la polémica es prohibida en el Islam. Lo que se busca es el debate constructivo, y lo hacen los que saben. Ese es el Islam. Entonces, no vienes, hermano o hermana, intentando imponer algo que has podido leer sin saber todo el resto, que no sabes de lo mismo que estás mencionando en el tema. Tienes que conocer todo el tema para poder ser claro y sincero cuando dices, cierto, hay pero también la divergencia hay y las posiciones existen. Pero no decir, no, una sola posición y es la que yo digo, desconociendo las otras a veces, o por ignorancia, pensando que el Islam es un asunto uniforme y que en los textos no haya diferencias, o en los entendimientos, en las interpretaciones de los textos no haya diferencias. Hay diferencias, muchas, hermanos y hermanas, y no habla de sino los que saben. Jazakumullahu khair. También podemos hablar, para terminar, inshallah, esta noche, de algunas ciencias, inshallah. Algunas ciencias específicas. Cada viaje, que sea terrenal o que sea celestial, el Isra o el Mi'raj, en este sentido del viaje, tiene características y tiene propósitos específicos. Y también diferentes categorías. ¿En qué? En el fiqh. El fiqh es el entendimiento de los viajes. En el ma'ani, los sentidos del viaje. Y también en el ma'lulat, o las diferentes argumentaciones que tienen que ver con lo que ocurre en el viaje. Tiene que ver con muchas interpretaciones que son posibles. Cada vez que uno entra en la interpretación sobre el viaje del Isra o el Mi'raj, puede encontrar nuevos sentidos que se habían ocultado para una persona antes de reflexionar. Y cada vez que entras otra vez, podrás entender sentidos más profundos. Y ¿quién lo entiende? Lo entienden los especialistas de Ilm al-Ihsan. Ilm al-Ihsan es la ciencia de la excelencia o de la purificación de los corazones. El que ocurrió con el profeta Muhammad sallallahu esta noche, le abrieron el corazón. Lo purificaron en muchos lugares antes, en muchos momentos antes, pero en la noche del Isra al-Mi'raj se le dio las condiciones para poder encontrarse con Allah subhanahu wa ta'ala, una condición específica. Ese es Ilm al-Ihsan, porque el profeta Muhammad sallallahu era el corazón el más excelente de la historia de los seres humanos, el más capaz de integrar conocimientos y informaciones que se esconderán seguramente, y así es ciertamente para toda la humanidad hasta el día del juicio. Porque ver a Allah, ¿qué significa? Ver a Allah, ¿qué significa para ustedes? Nosotros intentamos llegar a poder verlo en más allá, pero ¿qué pensar la persona que lo vio en el mundo? Que lo vio de vida, que lo vio y que después se devolvió al desierto el más árido y al lugar el más hostil en cuanto a unas mentes y unos pensamientos tan estrechos como el pensamiento de los Quraysh cuando lo atacaban.
sallallahu alayhi wa sallam. Ilm al-ihsan. Y así ganó el profeta Muhammad con esta ciencia. ¿Cuál es? Que Allah subhanahu wa ta'ala puede, primera de educación, que Allah puede ¿qué? Recortar los tiempos. Yatwi zaman wa yatwi al-makan. La ilaha illa hu subhanahu. Yatwi zaman wa al-makan. ¿Qué es yatwi? Resume. O ¿qué hace? Yatwi es ¿cómo conocer el libro? Doblar. Exactamente. Doblar el tiempo y el espacio para los Jazakallahu khair. Este es. Que la única velocidad que conocemos se llama la luz. Este. Pero hay una mucho más allá. Esta. Que usted puede viajar, por ejemplo, billones de años en un segundo. Exactamente. La velocidad de la Por luz. eso en Occidente ahora creen que debe estar Claro. claro. Hay estudios físicos sobre la capacidad de la velocidad de la materia para atravesar tiempos y espacios a una velocidad específica. De hecho, hay estudios sobre este asunto de la velocidad de la luz en el viaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero el viaje fue más rápido que la luz. Porque es algo que está por encima. Y en Ilm al-Ihsan encontramos unos sentidos desconocidos de los que no se especializan en estas ciencias. Y esta ciencia está en el marco de la ciencia de ¿qué? De lo que se llama la ciencia de la certeza, Ilm al-Yaqin. En el Corán hay la mención de Ilm al-Yaqin, la mención de Ayn al-Yaqin y la mención de Haqq al-Yaqin. Ilm al-Yaqin, la ciencia de la certeza. ¿Certeza en qué? En Allah. Ayn al-Yaqin, la fuente de la certeza. En Allah. Y Haqq al-Yaqin, la verdad de la certeza. La ilaha illallah. Y todo son ciencias en los cuales se especializan lo que han podido acercarse de los sentidos interiores de los seres. Es una ciencia específica en el Islam. Y mucha gente hoy lo desconoce o se hace como si no lo conocían. Hasta cuando encuentran estas menciones, no lo mencionan. Porque uno es enemigo de lo que ignora. Yo lo menciono no porque me especializo en porque yo sé que existe. Y hay uno que decirlo. Ilm al-Ihsan, hay que mencionarlo. Y Ilm al-Yaqin, hay que mencionarlo. Y Ayn al-Yaqin, hay que mencionarlo. Y Haqq al-Yaqin, hay que mencionarlo. No digo que lo vamos a entender a nuestro nivel, pero tenemos que, por lo mínimo, escuchar de las elevaciones de la ciencia en el Islam, dejar de lado estos pensamientos errados de un siglo en el cual se aniquiló cualquier pensamiento sobre la fuerza del espíritu, la grandeza del alma, hablando casi en el fiqh islámico como si las cosas eran solo ligados con un asunto material. Sí, claro que en el fiqh se habla mucho de lo material y de la organización, de la administración de lo material, pero también todo se une en la sharia de Allah subhanahu wa ta'ala con el alma. Todo, cuando das zakat es con la intención. Y la intención es asunto del alma, del corazón. Cuando das limosna es asunto del corazón, cuando es la intención. Innama al-a'malu bin-niyat. Innama al-a'malu bin-niyat. Ja'ani Jibril, los actos valen por la intención. En otro hadith, Ja'ani Jibril. فسألني عن ما الإيمان وما الإسلام ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان. ¿Qué es, oh profeta de Allah? La fe. ¿Qué es el Islam, perdón? ¿Qué es la práctica? ¿Qué es la fe? ¿Qué es el Ihsan? أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que adores a Allah como si lo vieras. Ahora si tú no lo ves, Él te ve. Segundo caso. Pero el profeta, ¿qué hizo? Lo vio de vida. Sallallahu alaihi wasallam. Se está por encima. Como si lo vieras, pero el profeta lo vio. Entonces este hadith ni tiene que ver con el profeta sallallahu alaihi wasallam en su elevación. Está por encima de sallallahu alaihi wasallam. Porque no es como si, lo vio. Ahora no entro en la discusión de lo vio con el corazón o lo vio con los ojos. No es mi asunto aquí. Entre Ibn Abbas y Aisha no soy nadie. Me van a perdonar. Entre Ibn Abbas y nuestra madre Aisha
alayhi salam, no soy nadie para venir aquí a juzgar y decir quién tenía razón y quién no tenía razón. Yo a este nivel no he llegado. Si otros en el mundo actual han llegado a Ibn Abbas y a Aisha para discutirles sus argumentos, ellos verán cómo lo arreglan en su conocimiento. Hay que mantener la humildad al nivel de lo que se sabe. El Mi'raj fortalece en nuestros sentidos la fe. El Mi'raj fortalece en nuestros corazones la certeza. El Mi'raj nos enseña en nuestra vida de buscar en cada momento, en cada espacio, lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de nosotros en esta historia. Es un asunto de una vida, no es solo de una enseñanza en un momento, sino que utilizamos los momentos para llamar. Que en cada momento la persona se queda pensando sobre ¿qué? Sobre la santidad de los lugares, la santidad de los tiempos, la santidad de las esencias, la santidad de los lugares, Mecca, wa Medina, wa al-Quds, la santidad de los tiempos, Rajab y otros meses en el año, Ramadán, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah y otros meses, Muharram. Hay meses elegidos, hay tiempos elegidos, hay lugares elegidos y hay seres elegidos. ¿Y quién es el más elevado de los seres elegidos? Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. La estación del viviente, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en los lugares afuera del tiempo y del espacio. Hablamos de Jesús que vive afuera del espacio y del tiempo conocido nuestro, cierto, pero por una misión decretada. Hablamos de Uzair, que Allah le dio la muerte y lo devolvió después de 100 años con su mula. Pero este también fue un desafío. Pero ¿por qué Allah invitó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Por un privilegio y darle el honor. Es bien diferente invitarte para darte el prestigio, el honor y la nobleza, y obligarte a un asunto para dar una prueba a los demás. Es bien diferente. Es la diferencia entre los asuntos de los milagros, que Allah mantiene una especificidad con el profeta en el amor y en el afecto que tiene por él, sallallahu alaihi wasallam. Desciende para él el Buraq, la mejor montura, lo acompaña el mejor de los ángeles, Jibril alayhi salam, y todo este es como para decirle: te quiero, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De lo más fuerte que se puede mencionar de lo que escuché, alhamdulillah, de un sabio en Dimashq, la tierra sagrada. El Sheikh Samir Nas nos contaba en algunos momentos que mire, que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando Moisés le pidió: te quiero ver, y que entró en el lugar sagrado, en la tierra, en el valle de Tuwa, primera cosa, le dijo: retire tus sandalias. Retira tus sandalias, Musa alayhi salam, estás en el valle sagrado de Tuwa, en la tierra. Retiró entonces Musa alayhi salam sus sandalias. Y a pesar de cuando quiso ver a Allah subhanahu wa ta'ala, solo cuando apareció, le dijo: quiero verte, dijo: si se quedan las montañas sin aplastarse, me verás entonces, me verás, como diciéndole: no me vas a ver. Y dice que cuando apareció, no Allah, sino primer premisio de un cambio en el universo, cuando Allah empezó como a aparecer para Moisés, se cayó y quedó 40 días desmayado en el desierto. Cuando se levantó, pidió el perdón por lo que había pedido. Pero un hombre que se llama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam, se levantó por encima del tiempo y del espacio y por encima de Sidrat al-Muntaha, y pasó los hujub, los velos, y por ahí se encontró con Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando entró en los lugares que no son de la tierra, ni del espacio, ni del tiempo, y que vio a Allah sin pedirle de poder verlo, Allah se le desveló para que lo vea, y que habló con él. No le dijo: retira tus sandalias, oh Muhammad. De ahí esta bellísima simbólica de las sandalias del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que salieron del tiempo y del espacio. Esa es una simbólica de los que tienen ilmul ihsan, de entender que son sandalias, pero son las coronas del universo. Esa es la belleza de esta tradición en cuanto a ser
a ser parte de la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estación tras estación en el viaje hemos aprendido el secreto de los lugares, el secreto de los tiempos, el secreto de las personas. También hemos aprendido la importancia de este evento en nuestra historia nosotros los musulmanes, de nuestra historia nosotros los musulmanes, de nuestra creencia nosotros los musulmanes, de nuestro Señor nosotros los musulmanes y de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nosotros los musulmanes. Alhamdulillah. Estamos felices en este sentido de poder, inshallah, culminar hoy con esta enseñanza sobre el Isra wal Mi'raj, su historia y los sentidos, a veces un poco sentidos de reflexión sobre estos asuntos. Pido a los hermanos de no entrar en divergencias y discusiones vanas sobre los asuntos que se desconocen, porque Allah desafió a las mentes en este viaje, no solo en el asunto de la visión de Dios, sino en todo el asunto del viaje desafió a las mentes. Pero llamo también en este siglo en el cual se adora a la razón humana, de reconocer que la razón humana tiene un Dios al cual tiene que someterse, que es Allah el único. Hermanos, no confían tanto en la razón humana, no confían tanto en los que se presentan como dioses, diciéndoles que tal aparato, tal tecnología, tal técnica, como si iban a cambiar el universo, dice Allah en el Corán. ¿Qué dice? Ahí está mi creación, la creación de Allah. Fa'aruni, muéstrenme entonces lo que creen ustedes sin Allah. Y si se unía todo este universo para dar la creación a la ala de un mosco, no podrían hacerlo. ¿Qué dice Allah en el Corán también? Dice, y si un mosco retiraba alguna sangre de uno de ustedes, no podría devolverle nunca de este mosco lo que sacó de su cuerpo. Débil es el que pide este asunto, y débil es lo que se pide de este asunto. No le dieron a Allah su real importancia, su real elevación. Y nuestro sentido en esta enseñanza es de dar a Allah subhanahu wa ta'ala su real elevación, y que entienda los sentidos de los milagros de esta tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seguimos entonces, nos sometimos al Corán de Allah y su palabra, nos sometimos a la tradición auténtica de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No entramos en divergencias de lo que desconocemos y aceptamos de someternos a lo que no entendemos, porque reconocemos que nuestra razón no lo puede entender todo. Somos seres sometidos a Allah, nos sometemos con el corazón, con el cuerpo cuando nos prosternamos, y también con la razón para reconocer que no entendemos. Muy importante este sentido del asunto de lo que pasó. Que no somos una tradición de Jahiliya. Nosotros, cuando llamamos a estas enseñanzas, nos llamamos a la Jahiliya, en la cual viven algunos grupos hoy que sembraron la confusión en el Islam sobre decir a la gente porque están aprendiendo que están innovando. Okay. ¿Por qué entonces en tal noche? Esta no fue la noche del 27, Rajab. Ya lo he dicho. Por favor, hermanos y hermanas, no discuten sobre lo superficial, sino discuten sobre lo esencial en nuestra tradición, lo que Allah quiso de nosotros. Jazakumullahu khair. Así el profeta Muhammad sallallahu vio al paraíso, vio al infierno, vio a las comunidades que precedieron, vio a Allah. A pesar que Allah diga a través de la palabra del profeta Muhammad sallallahu, hay en el paraíso lo que nunca ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ni puede imaginarse un ser humano. Entonces, Assalamu alayka ya ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah وأشهد أن محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانك يا الله، الحمد لله على أعطيتنا في هذه الليلة المباركة من العلم ومن المعلومات. زدنا علما وعملا وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في جهلنا في هذا الشهر الكريم شهر رجب، وأوصلنا إلى رمضان بخير يا أرحم الراحمين. والله te pedimos de hacernos llegar
al mes de Ramadán de las mejores maneras. Te pedimos de perdonar nuestros pecados en esta vida, en este mes. Te pedimos de acercarnos de ti. Oh Allah, tú eres el único que puede perdonar nuestros pecados. Oh Allah, te pedimos de poder seguir los pasos de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en esta vida antes de llegar al más allá y de quedarnos en este camino hasta morir. En este camino de elevarnos en las estaciones en esta vida para conocer lo que desconocemos y para entender lo que todavía no entendemos. Y para no faltar el respeto a nuestros sabios, los que enseñaron este camino con la tradición real, los que recibieron la verdad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través de un linaje de transmisiones de conocimiento hasta hoy. Sabemos que ellos son los sabios de la verdad y sabemos que los que hablan sin este conocimiento son los sabios de la confusión. Oh Allah, aléjanos de los sabios de la confusión y acércanos de los sabios del corazón, los sabios de los que conocen la pedagogía y la educación para hacernos llegar a los mejores momentos, los mejores espacios y a los mejores seres que tú has creado. Oh Allah, haznos de tus aliados, haznos de tus aliados, haznos de tus aliados los más amados y haznos de los más cercanos en el día del juicio de los que más amas. Nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus descendientes, los puros y los que siguieron su camino hasta el día del juicio de entre sus compañeros, y de los sabios, los que enseñaron esta verdad, que mantienen esta verdad y que elevas a través de los tiempos y los espacios en cada momento de esta comunidad, y que serán grupos elevados hasta que se quede este mundo y hasta el día del juicio final. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة هم على ذلك. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وكل إخواننا المستضعفين في فلسطين وكل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغربها يا أرحم الراحمين. والله te pedimos por nuestros hermanos en la tierra santa, en la tierra sagrada de Palestina. Te pedimos por nuestros hermanos en la tierra santa de Siria. Te pedimos por nuestros hermanos en la tierra santa de Jordania y de las tierras santas del Levante en general, del Líbano y de todos estos lugares que tú conoces, oh Allah, que has elevado. Te pedimos por nuestros hermanos en la península de la Meca y de Medina. Oh Allah, te pedimos de proteger los lugares sagrados. Te pedimos de proteger los tiempos que nos has dado, oh Allah, para poder educar a nuestras familias, a nuestros hijos. Te pedimos de poder hacer un acto prodigioso antes de morir, oh Allah, que nos pueda acercar de ti. Te queremos, oh Allah, dedicarnos a educarnos en esta vida y poder transmitir antes de transmitir, aprender lo mejor y lo más puro de la tradición de tu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y entender la palabra tuya que enviaste a través de las palabras que mencionó nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es el Corán. Oh Allah, pedimos de poder seguir el Corán en tu tradición, en la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amina, amina, amina. Wa akhir du'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.